Bien, continuando con el tema de básicos en cuanto a introducción de datos, vamos con el siguiente tema que es el de eliminar registros. Ya habíamos visto el insert, vimos las cuatro formas de usarlo con el column list, sin el column list, con el column list modificado y sin algunos elementos del column list. Ahora vamos con lo que es eliminar registros. Eliminar registros es quitarlos obviamente de la tabla, ¿sí? Se utiliza para eliminar elementos de la tabla, los registros como tal, todos los registros, ¿sí? Y es un instructo muy sencillo, pero como pues quitará los elementos de la tabla, pues su uso es pues a discreción y, pues con cuidado, ¿verdad? Hay una forma también de quitar todos los elementos de la tabla, ¿verdad? Y sus objetos asociados, que se llama truncate. Ese no lo vamos a ver nada más el delete, que su estructura es muy sencilla, es delete from la tabla y el where con las condiciones de búsqueda. Es importantísimo que tengas las condiciones de búsqueda, ya que si no las tienes, pues entonces eliminaría todos los registros de la tabla. Entonces, pues no es lo que no queremos, ¿sí? Adicional a eso, pues también se graba una transacción en el archivo de transaction log que habíamos visto al principio del tema, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo: si tuviéramos una tabla llamada vehículos y unos atributos llamase placas y lo quisiéramos eliminar, pues obviamente pues con las condiciones de búsqueda que ya sabemos usar del Performance Basic Queries, podemos eliminar el registro deseado, ¿sí? Es el estatuto delete. Ahorita lo pasamos al manejador para verlo en acción completa, ¿sí? El update, nos sirve para actualizar registros, ya sería el último estatuto. Insert para nuevos registros y delete para eliminarlos, y update es para actualizar sus valores, es decir, para cuando ya tengo valores dentro de mi tabla y quiero cambiar algunos de ellos. Obviamente requiero especificar qué registros o cuáles elementos son los que voy a cambiar. Entonces tengo que especificar mediante la cláusula where cuáles son esos registros a eliminar o a cambiar, perdón, a cambiar. El set nos va a especificar cuáles son los nuevos datos que van a incluirse a las columnas en particular. Obviamente debemos de respetar todos los formatos de columnas de datos de entrada que ya sabemos que se tienen que hacer, ¿sí? Su sintaxis es la siguiente, es un poquito más elaborada: es update, el nombre de la tabla, el set, y separadas por comas la ecuación donde tendremos el nombre de columna igual a el valor que queremos que tenga nuevo, ¿sí? La expresión también puede ser utilizada a través de variables y elementos de programación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante dentro del mismo curso. Y al final de esos, exceptuando por la última, que todos llevan comas, exceptuando la última, la condición de búsqueda que hará correctos nuestros elementos que en realidad vamos a cambiar en particular, ¿sí? Es muy importante recalcar ese hecho de que tenemos que cuidar el formato de entrada, verificar la entrada de datos. Es bien importante, ¿sí? Y que sea el mismo tipo de datos para las columnas que estamos hablando, igual que en el input, ¿no? Es que en el input del insert, aquí hay que cuidar mucho el formato de entrada, ¿sí? Porque también se colapsaría si tuviéramos un desbordamiento, si tuviéramos una fecha que es incorrecta. También si no respetamos el formato, pues también entraríamos en unas situaciones, ¿sí? Si por alguna razón se modifican las reglas de integridad o alguna regla que tengamos eh, de una transacción a alguna regla, entonces el comando no ocurrirá, que eso también lo vamos a ver ahorita en las restricciones, ¿sí? Y solamente pues el cambio se origina una vez a la tabla. Y también se pueden hacer expresiones de cálculo cuando queremos que esto sucede para varias columnas al mismo tiempo. Podemos hacer expresiones de una manera como una fórmula. Bien, vamos a ver los ejemplos ya en acción aquí en el editor
de SQL, ¿sí? Bien, tengo estos datos, voy a ejecutar esta, esta consulta. Quédate en casa, en nuestra base de datos que estamos usando ahorita aquí en este momento. Aquí la tengo. Tengo estos datos de los alumnos, ¿sí? Voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, a este alumno, el 87480353, le voy a poner un promedio más alto, un promedio de 90. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Es una actualización. Entonces, una actualización es a través del estatuto update, ¿sí? Update, luego sigue nuestra tabla. La tabla se llama alumnos. Perfecto. Y luego sigue el estatuto set. El set nos va a indicar de qué columna es la que queremos hacer el cambio. En este caso, el promedio es el que vamos a modificar y el nuevo valor va a ser de 90.00, ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Pues van a ser nada más aquellos estatutos o aquellos alumnos que correspondan al número de control, que es el que estoy estableciendo. En este caso, el número de control es igual a ese. A ver, aquí está. 87480353, ¿sí? Específicamente este alumno en particular, le vamos a cambiar este promedio, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de este estatuto update, lo compilamos, es correcto, lo ejecutamos, nos dice que la fila está afectada, ¿sí? Si lo revisamos en nuestro select, aquí observamos que aquí está efectivamente, aquí está el promedio para este alumno, ya está cambiado, ¿sí? Muy bien, vamos a suponer que también vamos a cambiar, aparte del promedio, vamos a cambiar algunos datos. El promedio, vamos a ponerle promedio de 90.9, aquí así, y vamos a poner que su fecha de nacimiento estaba equivocada, la nueva fecha es el año el mes de noviembre, el día 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que observes es que estoy cambiando los datos y los formatos de entrada también. En este caso, la clave de carrera, voy a poner también aquí que es igual a 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces estoy haciendo varios cambios con formatos fecha, con formatos de tipo string o es tipo carácter y numérico, ¿sí? Aquí voy a ponerme, en vez de Arturo, me voy a poner, no sé, Ricardo, por así decirlo. Muy bien. Entonces, los cambios van a afectar únicamente a este registro en particular. Si usted observas, después de update alumnos, hago el set, separo por comas y respeto los formatos de entrada de cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, ejecutamos y vemos que pues, es correcto, ¿sí? Aquí en la interpretación, aquí ya vemos que sí ya se cambió el nombre, la fecha de nacimiento, el promedio y la carrera, ¿sí? También recuerda que si tú tienes alguna situación que no esté bien, por ejemplo, aquí lo voy a poner Ricardo de Jesús Hortensio Galileo, pues ya me pasé de los 20 caracteres, ¿verdad? Entonces esto no va a cobrar efecto. Sí, aquí no puede ser y obviamente los datos permanecen al momento antes de la transacción. Aquí si te fijas pues sigue permaneciendo el dato que teníamos al principio, ¿sí? En el caso de
También teníamos un numérico, por ejemplo aquí si le pongo 350, recuerda que esto también sobrepasa un tiniint. Aquí lo estoy colapsando, ¿sí? En el caso de la fecha también, si pusiéramos aquí febrero o simplemente otro mayo 44 por ejemplo, es una fecha que no es posible. También marca ahí las situaciones que te decía que cuida de entrar. Entonces, como es ingreso de datos, el insert y el update pues tienen un comportamiento muy similar en su, en su forma de trabajar, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo como estaba anteriormente y pues eh, regresa a la posición en la que lo teníamos al principio, ¿sí? Ven otra vez de cambiar los datos, ¿sí? Entonces ese es el update, así funciona el update. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver aquí el mismo el delete. Si me apuro, si lo vemos, bien. El delete te decía que es para quitar elementos de la tabla. Aquí, por ejemplo, voy a quitar este último, el 56. Vamos a ver. Aquí, si me permites, entonces sería una eliminación. Es a través del estatuto delete from. Mi tabla se llama alumnos y es la condición de búsqueda where voy a utilizar la misma donde el número de control sea igual a este número 035656. Ahí está, ¿sí? Si lo compilas, pues esto es correcto. Si lo ejecutas, pues una raw affected, te marca un raw affected, ¿sí? Pero significa que ya lo eliminó de nuestro registro, ¿sí? Ya el 356 ya no es más, ya no forma parte más de nuestros registros. Aquí lo revisamos y sí, efectivamente vemos que ya se quitó este registro, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado porque si no tenemos precaución en hacer las condiciones de, de borrado, podemos eliminar registros y pues tener situaciones indeseables. Esto pues es como jugar con fuego, entonces tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a borrar a los alumnos que saquen promedio mayor que 90, mayor o igual que 90. Y pues ya los perdí. Marca aquí dos raw affected porque ya eliminó esos dos alumnos, ¿sí? Ya nada más nos quedó uno solo, ¿sí? Entonces tengamos cuidado al hacer las eliminaciones porque no hay vuelta atrás. Y las actualizaciones pues son usadas pues como si lo requieras, ¿sí? Obviamente se requiere tener la condicionante de búsqueda para que puedas hacerlo correctamente. Bien, pues con esto es suficiente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.